respeto. El respeto hacia el Espíritu Santo, lo que Él está pidiendo, Él mismo está pidiendo para que las cosas de Él funcionen, ¿entiendes? Para que las cosas fluyan. Quiero pedirles también a alguien que esté por ahí cerquita de la puerta, en aras también, en parte también por respeto al Espíritu Santo, que cerremos un poquito la puerta. ¿Alguien puede colaborar? Gracias. Además por el frío. El Espíritu Santo a veces tolera cosas, permite cositas, pero a medida que vamos creciendo en sabiduría y en conocimiento de Dios, nos empieza a permitir cada vez menos, porque Él es santo, precisamente esa es la palabra que acompaña su nombre. Él es santo, y Él es perfecto, y Él es delicado. Entonces, al principio le pasa a uno tantas cosas, pero ya después, cuando vas creciendo en gracia, en niveles de profundidad en su presencia, precisamente, hay cosas que Él ya no va a permitir. Entonces, cuando lo contristamos, precisamente, pues nos perdemos de cosas como las cosas que el Señor está haciendo en los cultos, por ejemplo, el día de hoy. Nos las perdemos. Hay muchas claves, tal vez sería muy largo enumerarlas, con las que podríamos hacer que la presencia de Dios o que el Espíritu Santo nos acompañe a través de milagros y de cosas lindas en los cultos, como quizás un poquito pudiste ver tú en el día de hoy. Y si no viste, pues de pronto es porque no estabas conectado en el Espíritu Santo con la presencia de Dios. Pero no obstante a esto, aquí estaba la gloria de Dios. ¿Cuántos saben? ¿Lo saben? ¿Cuántos se dan cuenta? Gloria a Jesús. Bueno, qué chévere. Bendito sea. Había una película, había un video, es más bien ficticio, no hay una historia real, creo, o no estoy seguro detrás de él. En ese video, en esa película, se mostraba una carrera de atletismo. Las más grandes que se llevan a cabo en el mundo son por allá en Boston y en Alemania, en Berlín. Una carrera de atletismo, una maratón. Se corre, si mal no estoy, 21 kilómetros, o si me equivoco, 21 kilómetros es la media maratón, pero 42 kilómetros sería una maratón completa. Y en la historia que les voy a contar en este instante, corrían, al igual que las maratones, la mayoría de maratones que hay en todo el mundo, corrían miles y miles y miles y miles y miles, decenas de miles, así por montones, salen y arrancan, suena la trompeta o el disparo o lo que sea, la corneta, y corrían miles. Y en medio de esos miles, niños, jóvenes, adultos, había un ancianito que por su apariencia parecía ya casi que se pelaba a los 90 años. Y salía corriendo con el mismo entusiasmo y con la misma alegría con la que corrían todos los demás. Y luego mostraba, se podía ver la meta y una cintica, y pasaba el primero, y caían las chispitas esas, los papelitos de colores bonitos que caen cuando pasa el primero. Alza los brazos el primero, recibe su medalla. ¿Ustedes no han visto una carrera de atletismo? Eso significa, si no lo han visto, significa que ustedes nunca han llegado a esta iglesia por la avenida 68 el domingo. Sí, entonces todos viven en el sur entonces, y en el occidente. Y llega pero los que vivíamos en el norte sí sabemos, clarito, ¿qué es eso? Llega el segundo y recibe su medalla, y llega el tercero, y toda la gente a los lados, al lado y lado de la carretera donde está haciendo la carrera, aplaudiendo y gritando, y salen a abrazar a cada uno de los que van llegando felices, y uno por uno van pasando la meta, uno por uno. Y en medio de todos ellos, una abuelita como de 80 y tantos años, tranquilita en la barra, y empieza a pasar la gente, y empieza a acabarse la gente, y luego empieza a quedar solamente el mugre en el piso, las botellas de agua, y los papelitos, y luego se apagan las luces, cae la tarde, y después solamente queda la abuelita, la viejita que aparenta 80 y tantos años, ahí solita, en la meta.
Y después al final de todo eso, entonces llega el abuelito. Feliz con el mismo entusiasmo con el que corrieron todos los demás. Y cruza su meta el abuelito. Y la abuelita se le arrima y le dice: tú para mí ya ganaste. Tú eres mi campeón. Tú eres mi ejemplo. Y termina la película con esa historia. Esta historia es un reflejo exactamente traída de la... No se sabe si es una historia real o es de ficción, pero traída exactamente de la palabra de Dios. El viejito que cruzó la meta cuando todos los demás terminaron. Hay infinidad de historias que ocurren y suceden cuando hay carreras de atletismo. Y contrario a lo que se cree, típicamente para aquellos que no son conocedores de ese deporte, el objeto de una carrera de atletismo no es ganar el primer puesto. Por cierto, los que siempre ganan, o los que llegan de primeras, o el objetivo principal de hecho no es ese, es un objetivo secundario, llegar de primeras. Los que ganan esa carrera son personas normalmente que no son de este país. Y algunos preguntarán: ¿y de dónde son los que ganan las carreras, las maratones? ¿Quiénes son los que siempre ganan las maratones? ¿Serán los europeos? ¿O serán los norteamericanos? ¿O serán los rusos? No, los chinos. ¿Latinoamericanos? No, aunque siempre hay alguno de todos estos en los primeros puestos. Los que por lo general, salvo ciertas excepciones, ganan, ¿saben quiénes son? Un país que casi no se habla: Kenia. País que empieza por K. Es que ya con eso ya es un país raro, tiene un nombre singular. Un país en donde el genotipo de las personas crea personas de estatura más bien grandecitos, y que por las costumbres que tienen en ese país, culturalmente, sobre todo en las partes que son provinciales en esa nación, pues esas personas están acostumbradas a correr. Es del estilo de vida, sobre todo de la gente aquí en provincia. No aquí, en un país que estamos tan lleno de montañas. Aquí la gente no es de correr, la gente era más bien de andar en mula, o andar en caballo. Pero allá era la costumbre de correr. Entonces les quiero contar ahora, pasando la historia del abuelito, a pasar a la historia de los kenianos. Los kenianos, ¿por qué son tan buenos para correr? ¿O qué es lo que hace que en la cultura de ellos esté esa característica cultural de los kenianos para que los kenianos sean tan buenos para correr? Resulta que tienen en común con el abuelito de la historia. Salen, contaban alguna vez uno de ellos, salen temprano en la mañana, los del campo, no estoy hablando en el campo, no los de la ciudad. Temprano en la mañana, necesitan agua, ¿qué hay que hacer? Ir a traer agua. Aquí en Bogotá tenemos el privilegio de que abrimos la llave y sale el agua. Y tú miras: ay, pero en Lima, Perú también. Y en Nueva York también. Sí, pero es que el agua de Bogotá es diferente al agua de Lima, Perú, y el agua de Nueva York, y es diferente al agua de la China, y es diferente al agua de la India. En que esta es la única ciudad del mundo, que tiene la fábrica de agua, desde el punto de vista biológico y natural, tiene la fábrica del agua al lado, en la montaña. ¿Ustedes saben dónde queda el humedal más grande del planeta Tierra? Queda aquí, a unos pocos kilómetros al lado de nosotros. Por eso, en cualquier parte del mundo tú abres una llave de agua y te dicen: hérvala primero. Este es el único lugar en donde el agua que sale en la llave es más pura que la que compras en el Éxito o en Carulla en una botella. Bueno, aunque esa es bastante purificada, pero la tienen que purificar. Pero esta que sale es tan pura. Y algunos dirán: uy, no, pero eso sabe a tú, o es otro rollo. El cuento es que nosotros tenemos agua aquí en nuestras llaves porque tenemos la fábrica aquí al lado. Eso no lo tiene ninguna otra ciudad del mundo. Tenemos la fábrica aquí pegadita. O sea, el agua literalmente se produce en los humedales, en las montañas. Se produce ahí. Ciudades como Quibdó, en el Chocó, por ejemplo. Chocó es una de las zonas en donde más, en el planeta Tierra, más llueve. Pero el agua que se produce allá no existe la infraestructura para recogerla. Pues no toda, por lo menos. No la tenemos. Y aquí viene la historia. El keniano sale entonces: necesito agua. ¿A dónde tiene que ir? Al pozo. No es como acá. ¿A dónde tiene que ir? Y sale corriendo. Y corre media hora porque las cosas allá no están cerca, seguramente en el campo. Y cuando llega al pozo, entonces saca el agüita del pozo,
Se carga aquí, se carga acá, cierra y arranca a correr de regreso. Mientras que va y vuelve, o sea, es cuestión de vida, a la larga de vida o de muerte, tiene que ir corriendo y volver corriendo. Cuando va corriendo, cuando vuelve corriendo y llega con el agua. Luego llega en el agua, listo, ponemos las ollas, vamos a preparar el almuerzo. Entonces llega la hora del almuerzo, entonces salen los cazadores, listo, vamos a cazar. Llegó el día de la caza y salen a correr. ¿Salen a qué? ¿A qué cosa salen? A correr. ¿Salen caminando? No. Ah, bueno, entonces sí están prestando atención. Y salen a correr con sus flechas. Y a lo lejos se ve, no sé, un antílope. El antílope ve a los cazadores kenianos. ¿Cuál será más rápido? ¿Un cazador keniano a pie o un antílope? ¿Cuál es más rápido? Ustedes no saben nada de biología, hermanos. El antílope es más rápido. ¿Están atentos o no? ¿A quién me está entendiendo? Bueno, el antílope sale y pega carrera. Y se aleja. Y sigue ahí comiendo otra vez pasto. Y a lo lejos se ve el cazador o los cazadores. ¿Y sabe cómo vienen? ¿Más rápido o más despacio? Más despacio. Entonces el antílope ve a los kenianos que se arriman otra vez y se dirá, ¿no? Eso es una suposición mía. Dirá, oiga, esos kenianos. Eso no dirá kenianos porque el antílope también es antílope keniano. Dirá, esos humanos tan raros, ahí vienen ahora. Entonces sale otra vez, se aleja otra vez. 1 kilómetro, 2 kilómetros. A la segunda, está un poquito, como ya está empezando a jadear. Y allá vienen ellos. Después de 3 horas, el antílope está así. Ahí vienen los kenianos. Y otra vez. Ya la última ya no puede correr. Porque de carrerón en carrerón, el antílope se cansó. Y llega un punto en donde la voluntad del antílope es doblegada por la voluntad de los cazadores. La voluntad. El simple hecho de trotar doblega la voluntad del antílope hasta el punto en que el antílope entonces ya no tiene más fuerza para correr y se rinde. Y la manera de mostrar su rendición es que se tira al suelo y exhibe su cuello en una manera de decir: máteme sin que me duela, por favor. Me rindo. Doblegan la voluntad del antílope. 2 humanos que son cientos de veces más lentos que el antílope. Y llegan con mucho respeto, como son en algunas culturas, matan el animalito y entre los dos se lo cargan y empiezan su viaje de vuelta. Porque en el agua ya está hirviendo en la casa. Y el agua está hirviendo para echar la comida, el fuego está prendido para poner a hacer la comida. Y así, cada semana o cada mes, no sé cuánto les dure un antílope a una tribu. Pongámosle que dure, no sé, una semana o dure un mes o una quincena. Siguiente quincena, vuelven y salen. Siguiente día, agua, vuelven y salen. Entonces, esta historia se llama La carrera que tenemos por delante. Se llama así. Resulta que el viejito que gana la carrera, y que no gana la carrera, perdón, el viejito no gana la carrera, no la gana. Es más lento. Pero tiene algo que muchos otros no tienen. Y es la capacidad de llevar su voluntad y doblegar a la carrera. En este caso se doblega la meta. Se rompe la meta. Cuando alguien, les decía hace un rato, se mete en una carrera de atletismo, o sea, en una maratón, el objetivo principal no es llegar de primeras. El objetivo principal es llegar. Y cuando tú te metes a una, si algún día lo haces, claro está, porque, hombre, pues sería muy chévere un día hacer un sermón teórico práctico y traer aquí camisetas, traer desodorante, no sé, cositas, pantalonetas y salir a correr. Pero no, eso no se puede hacer todavía, el Espíritu Santo no da permiso. Entonces no es un sermón teórico práctico, tenemos que usar de la imaginación. Cuando tú vas a eso, tú te paras allá y hay mucha gente así, póngale cuidado, así. Y otros haciendo así. Listos, empezando que suene el cosito de la línea de partida.
¿Y sabe qué vamos a hacer los experimentados que están haciendo? ¿No saben qué están haciendo los experimentados? ¿Qué están haciendo? Relajaditos, tranquilitos. Y empiezan a hacer así, relajaditos. Pero los inexpertos, ¿saben cómo están? Y ya están, mejor dicho, sudando. Cuando empieza la carrera, empieza la gente, ¿y sabe qué hacen los inexpertos? ¿Saben qué hacen? Salen a toda, y adelantan a este, y adelantan a otro, y hacen uno así, y empiezan y se ponen audífonos, ¿no? A escuchar música para motivar, y salen hacia toda. Van con toda, salen con todo el ánimo, con toda la energía, corriendo a adelantar a los más que puedan, y salen así. Y el que no sabe correr, corre así, mueve los brazos así, para todo lado. El que sabe correr, ¿sabe cómo arranca? Así, despacito y charladito. ¿Cómo arranca? Y charladito. Y empiezan, sí, no sé qué, los expertos. ¿Y dónde saco yo eso? Vea, yo se lo digo por conocimiento de causa. Porque en la historia que me pasó, yo era el inexperto. Entonces yo era el que pasaba y con audífonos. Y cuando llega uno y pasa el primer kilómetro, uno empieza a bajar el ritmo. Y empieza... Y llega al tercer kilómetro y el que sabe correr, ¿sabe cómo correr? Así, mira. Ni se ve que se le muevan los brazos, apenas poquito se mueven. En cambio están los que corren. Y llega el tercer kilómetro más o menos, y el que sabe correr, el que es experto en carreras, en maratones, pasa así. Le pasa uno por el lado y uno y lo empieza uno a pasar, y a pasar, y a pasar. Y cuando uno ya va en el papel de experto, uno empieza a ver en el kilómetro 5, una carrera de 20 o de 21, en el kilómetro 5, cómo empieza a quedar uno, cómo empieza a quedar el otro. Uno empieza a ver la muchacha así sentada así, empieza a ver el muchacho ahí tirado ahí pidiendo agua, empieza a ver el lesionado del tobillo, empieza a ver el que hizo trampa. Porque los que en esas cosas, si uno hace trampa, le ponen un aparatico que uno se lo pone en el zapato, y el que hace trampa para afuera, y así uno empieza a ver cómo quedan, cómo van quedando uno y otro y otro y otro, y los que arrancaron despacito, suavecito y charladito, en el kilómetro 15 están corriendo zancadas, están echando zancadas, y uno dice, Padre, ¿cómo hicieron? Y todos los demás y adelantando a todos los demás. ¿Y saben qué es lo peor? Que llegan relajados y acaban relajados, tranquilos. ¿Y el objetivo principal entonces cuál es? ¿Cuál es, hermanos? ¿Cuál es el objetivo principal? ¿Ganar? No, llegar. Porque se quedan muchos y no acaban. Y solamente la medalla es para el que acaba. Es más, y si es una carrerita así más o menos fifi, además de medalla te dan un potecito así de Gatorade. Nada más. Y si es de noche te dan una lamparita. Nada más. Pero a la llegada la medalla y el vasito de jugo es para el que terminó. No para el que arrancó, sino para el que ¿qué? Terminó. Al que arrancan le dan una camiseta, le dan un número, le dan un souvenir, como dicen en francés, que no sé cómo se pronunciará bien, pero un souvenir, le dan un souvenir, pero solamente la medalla es para el que acabó. ¿Saben cuántas medallas hay en mi casa? Allá serían. Muy bien, ya con esa risa ya ustedes entenderán, ¿no? No, sí, hay dos. Bueno, en la mía, en mi cajón. Bien, vamos a abrir por favor la palabra de Dios en el libro de Hebreos capítulo 12. La verdad es un versículo que podríamos citarlo de memoria, tal vez yo o alguno de ustedes, muchos de ustedes, la mayoría, creo yo. Pero hoy no lo vamos a recitar de memoria, sino lo vamos a leer, porque hay que honrar también la misma palabra de Dios. La palabra de Dios viene hoy a este lugar a ser expuesta y a ser ministrada. ¿Listo? Entonces vamos a escudriñar la Escritura y a escuchar esto que el Señor tiene que hablarnos a través de su propia boca, que es la palabra de Dios. Amén. El título que aparece, que dicho sea de paso y nunca está de más decírselos, fue colocado por aquellas personas que hicieron la traducción de la Biblia a nuestro idioma o a nuestros idiomas que no son
los originales en los cuales fue escrita, y tales títulos fueron colocados simplemente con una finalidad, digamos, instructiva o para ayudarnos a ubicar los textos bíblicos de manera fácil, pero originalmente los títulos, ni siquiera los capítulos, y mucho menos los versículos estaban ahí, eran cartas. En este caso Hebreos, era una especie de carta. Ahí dice una epístola, iba de largo. Entonces tú lees Hebreos capítulo 11, por ejemplo, y si no hubiera capítulos ni versículos, el texto es como si fuera una sola cosa, el capítulo 11 y el capítulo 12. No es que cambien de tema, aunque hay un título. ¿Cuál es el título que dice ahí? ¿Alguien lo ve o alguien lo encontró? ¿Alguien no lo encontró? Hebreos capítulo 12. Exacto. Pero si tú lees el título del capítulo 11, ¿cuál es? Porque viene hablando ¿de qué? ¿De qué venía hablando Hebreos 11? Muy bien, hermanos, muy bien, niños, muy bien. El segundo o tercer versículo más famoso de la Biblia está en Hebreos 11:1, que dice: después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Solo precedido por el versículo más famoso de la Biblia, que es Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por Él. Amén. Entonces Hebreos capítulo 12 viene hablando de la fe. ¿Viene hablando de qué cosa? De la fe, porque eso es lo que venía hablando atrás. Y esa es la razón por la cual Hebreos capítulo 12 versículo 1 empieza diciendo de esta manera: por tanto. Por tanto significa en nuestro idioma como a consecuencia del discurso que venía desarrollándose en el capítulo 11, que estaba hablando de la fe, estaba hablando de creer en Dios, de tener revelación de Dios, comunión con el Espíritu Santo. Relación con Dios es fe, es sinónimo de fe. Comunión con el Espíritu de Dios, escuchar la voz de Dios para poder atender a ella y obedecerle, es tener fe. Entonces viene el versículo 1 del capítulo 16 y dice: por tanto. ¿Por qué cosa? Bueno, sí, muy bien. Nosotros, ¿a quiénes está hablando este libro? ¿A quiénes le está hablando? Los hebreos. Te equivocáis, queridos hermanos, os equivocáis. Diga: a mí. ¿A quién está hablando? A mí. Mira, si no estás seguro del todo de por qué dice que Dios te está hablando a ti, dice epístola a los hebreos, ¿cierto? Ahí dice epístola a los hebreos. Y entonces uno dirá: no, pero espérate un momento, tío, yo no soy un hebreo. Sí, es que miren, eso parece como el cuento de Juanito y de Benito. Sí, pero es verdad, ahí dice hebreos, ahí no dice epístola a los colombianos, ni mucho menos dice epístola a los bogotanos, dice a los hebreos. Lo que ocurre es que la palabra en su totalidad se explica a sí misma. Y cuando lo que tú encuentras que dice que es dirigido a los hebreos, en otra parte, en otro lugar de la Biblia dice que toda escritura fue inspirada por Dios, útil para enseñar. Y eso lo dice en 1 Timoteo, si mal no estoy, 3:16. Y si no está en 1 Timoteo, está en 2 Timoteo 3:16. En una de esas dos dice eso. Toda escritura fue inspirada por Dios, útil para enseñar. ¿Cuánta escritura? ¿Alguna? No, dice toda. Y en otra parte dice que esta misma escritura, toda la Biblia, es la palabra profética más segura. O sea, es palabra profética. Y en otra parte, en otro lado, que si mal no estoy, también en este libro de Hebreos, dice que nosotros los creyentes no judíos, por medio de la fe en Jesucristo, o sea, si creemos y aceptamos en Jesucristo, venimos siendo hebreos. Increíble, ¿no? Dicen que somos, lo dicen en otras palabras, pero se lo explica, dice textualmente que somos unas ramas injertadas en el buen olivo de Israel. En el buen olivo de Israel, que ahora somos hijos de Abraham, dice incluso, pero por la fe. Y lo que nos hace hermanos a nosotros no son los lazos de sangre física, sino la sangre de Cristo. No la sangre que heredamos de nuestros padres en esta tierra, sino lo que nos hace hermanos ahora es la sangre de Cristo. Y por esa sangre es que somos ahora ramas injertadas en el buen olivo de Israel. Entonces, ese texto diga, es para mí.
Es la primera vez que los pongo a repetir algo, oiga, tan chévere. Otra vez, diga, es para mí. Es para mí. Uy, sí, es como chévere. Ya entiendo por qué el pastor lo hace tan a menudo. No. Entonces dice Hebreos 12:1. Sigámoslo leyendo. O volvámoslo a leer mejor desde el principio, ¿vale? Por tanto, nosotros. ¿Quiénes? Nosotros. Muy bien. Nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. No vamos a entrar a desglosar cuál es la grande nube de testigos en este momento, no es necesario. Dice aquí después una coma. Despojémonos. ¿Qué dice ahí? Despojémonos de todo peso. ¿De todo qué? Y del pecado que nos asedia. Espérate un momento. En este texto, el pecado es evidente que significa la palabra pecado. La mayoría tenemos una idea de qué es lo que nos quiere decir el texto. Está queriendo decirnos, oh, hermanos, por tanto, despojémonos del pecado, pero también dice del peso. Porque ciertamente si tú vas a salir a correr una carrera, necesitas despojarte de la mayor cantidad posible de peso. Entre menos peso tengas que cargar, más eficiente va a ser tu carrera. Más lejos y más probabilidades de llegar lejos vas a tener. Entre más larga la carrera, menos peso. Entonces no es solamente la ropa livianita porque sientes calor cuando corres. La ropa de atletismo o de maratones tiene que ser livianita porque entre menos peso lleves, más probabilidades vas a tener de acabar la carrera. No se debe ir a una carrera, a una maratón, con una maleta, con una cosa, con otra aquí, con la cantimplora así bien pesada. No, al contrario, no le van dando agua por el camino. Entonces dice, por tanto, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos, ¿qué cosa? Corramos, repita, corramos. ¿Me están entendiendo qué palabra está usando aquí la palabra? Correr. ¿Qué palabra está diciendo la palabra aquí? Correr. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Aquí lo que está queriendo decir, si mal no estoy, es el apóstol Pablo. Bueno, no es claro quién escribió Hebreos, aunque se le atribuye al apóstol Pablo. Lo que está queriendo decir acá es que la vida que nosotros estamos viviendo en la fe en el Hijo de Dios. ¿Cuántos aquí tienen fe? ¿Cuántos aquí son de fe? Ya han podido experimentar cosas de fe. ¿Alguno de ustedes alguna vez le ha pedido a Dios, Señor, auméntame la fe? Como hicieron nuestros discípulos. Bien, la carrera de la fe, o más bien la vida cristiana en la fe, es semejante a una carrera. Y las cosas de Dios que son simbólicas al mismo tiempo en el mundo espiritual pueden llegar a ser literales. Tal vez en el mundo espiritual estamos ahí corriendo. ¿Alguno de ustedes alguna vez en su vida ha tenido la oportunidad de cursar una carrera profesional? No terminará necesariamente, pero la han cursado. ¿Alguien ha iniciado una carrera profesional? Sí. ¿Solo algunos? Bien. Una carrera profesional también se asemeja a una carrera de la fe. ¿Alguno de ustedes ha terminado la primaria y el bachillerato? Sí. ¿Alguno solo la primaria? ¿Carrera tecnológica, técnica? No, nada de eso. Listo, bien. ¿Sí? ¿Algunos? Bien. Entonces estamos hablando más o menos. Aquí los más chiquitos, primero, segundo primaria, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? Tercero, cuarto, quinto. Bien, chévere. Estas carreras requieren de una palabra, aquí la palabra de hecho lo está mostrando, se llama paciencia. Es todo lo contrario a lo que hacen los corredores inexpertos. Los corredores inexpertos salen con todo desde el principio, con todo el entusiasmo y todo el ánimo, y luego lo primero que se les acaba se llama la paciencia. ¿Se acuerdan de la historia del etíope y la cebra? Ya cambié el animalito, el personaje, Dios mío. Era el keniano y no era una cebra, era un antílope. Si ve cómo uno cambia las historias, Dios mío, Padre Santo. Parece uno echando cuentos raros. Este hombre en esta historia que le estoy contando, que es una historia ilustrativa de algo que ocurre, digamos, en la zona rural de ese país, en ella era la paciencia lo que hacía que este hombre lograra su meta, o este par de hombres que eran cazadores. Era la paciencia. No era ir demasiado rápido, sino algo que se necesita en esta carrera de la vida de la fe, que se necesita en la cacería, que se necesita en las carreras profesionales y en muchas otras cosas que tú emprendas en la vida. Se llama paciencia. Y una de las características de la paciencia, que era lo que los inexpertos no tienen, se llama llevar el ritmo. ¿Llevar qué cosa?
Para los que no saben porque yo sí tengo clarísimo que mi esposa tiene clarísimo que es llevar el ritmo, pero no en la música, porque una cosa es llevar el ritmo en la música, se parece pero no es lo mismo. Estamos hablando del ritmo en una carrera. Fue algo que yo experimenté por primera vez a los 18 años. Y era que el profesor de educación física nos ponía a correr a darles 3 vueltas a la Universidad Nacional. Bueno, para los que no conocen la Universidad Nacional es un poquito chiquitica, ¿no? Más bien como grandecita. Entonces en 3 vueltas uno tenía como 1 hora y media para darle las 3 vueltas, pues uno tenía que apretar el paso. Y la primera vez que encontré en mi vida que significaba llevar el ritmo, era que uno no va rápido, sino que va despacito, ¿y qué? Y charladito. Va despacito, tranquilito. Pero el cuerpo de cada uno de nosotros empieza a encontrar una velocidad en la cual es eficiente. Porque las carreras de resistencia de larga distancia, como son las grandes objetivos y los grandes logros y los grandes alcances en la vida, son carreras de distancia, no de velocidad. Las cebras son buenas, igual que los antílopes. En realidad el antílope lo que iba a decir, son buenos para velocidad, son buenos por huir del león y no sé, del otro animal cuál será los otros que los cazan en la selva, son buenos para la velocidad. Pero en esta vida lo que realmente cala es la resistencia, y para la resistencia se requiere es encontrar un ritmo, una velocidad eficiente. Puede que sea bajita, pero que te permita durar mucho tiempo sin parar. ¿Qué pasa con el que para después de estar corriendo porque se cansó? ¿Qué ocurre? Perdió el ritmo. Hasta ahí llegó. Si usted está en una carrera y se detiene porque se cansa, porque le hicieron zancadilla, lo hicieron parar, usted pierde el ritmo. Y al perder el ritmo es como volver a empezar de ceros otra vez. Por eso aquí la palabra, el apóstol, me atrevo a sugerir que es el apóstol Pablo, está comparando tu vida y la mía con una carrera. Es una carrera en la cual hay que mantener un ritmo, por eso habla de paciencia. Corramos con paciencia la carrera. La paciencia es lo que va a hacer que tú logres resistir y doblegar la voluntad del antílope que pretendes alcanzar. Que no estamos hablando de un antílope literal, estamos hablando de las metas o las cosas que Dios te propone en esa carrera en la cual tú y yo estamos el día de hoy. Tenemos que correr con paciencia y encontrar un ritmo, sin detenernos. Si tú corres con todas tus fuerzas, después de unos segundos te vas a tener que detener. Dicen que el hombre más rápido del mundo se llama en este momento Usain Bolt, o así le llaman. Qué curioso, también es africano. Y ese señor no es de carreras de resistencia, él es de carreras de velocidad. Y en una carrera de velocidad este hombre se echa menos de 9 segundos en correr 100 metros. ¿Cómo puede ser posible? Menos de 9, 8 segundos, una cosa, o sea, eso es como un carro en recorrer 100 metros. No sé si, no sé hacer la conversión, pero es como correr a 50 kilómetros por hora, es una cosa 40, o sea, una cosa brutal para un ser humano, pero dura 9 segundos. Pero las carreras de resistencia no se corren a esa velocidad. Se corre a una velocidad que te permita no detenerte. Entonces escucha esto que te dice el Espíritu Santo el día de hoy, amada iglesia. No te detengas. ¿Escuchaste? No te detengas. Sigue adelante. Y si te pasó un tropiezo por ahí y sucedió algo, no te detengas. Y si pasó algo que te trató de desanimar, no te detengas. Y si te enfermaste, no te detengas. Y mejoraste, no te detengas. Te pasó una calamidad, no te detengas. Termina la carrera. Y si te caíste al piso, ¿qué tienes que hacer? Párate y no te detengas. Porque el galardón no es sino únicamente para aquellos que mantienen el ritmo y terminan su carrera. ¿Me escuchaste? Entonces no te detengas. ¿Por qué te desanimas? ¿Por qué a veces piensas en tu vida, no, esto ya no hay nada que hacer? Apaguemos, cerrémonos y vámonos. No, sigue y persiste hasta el final, que Jesús dijo dijo al respecto. Solamente el que persevere hasta el final, bueno, no lo digo precisamente Jesús, el que persevere hasta el final, ¿qué será? Persiste, por eso aquí dice con paciencia. Ahora, ¿en qué consiste esta carrera? Terminemos de leer el texto que está acá. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, versículo 2.
puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de ¿qué cosa? Por el cual el gozo puesto, dice, el cual, o sea Jesús, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se ¿qué? No se canse hasta desmayar. Entonces la Biblia aquí lo que el Señor nos quiere mostrar es que la vida tuya, o no la vida, voy a ser más específico, tu fe es como una carretera. No sé si te lo puedas imaginar en este punto, ¿sí? Algunos recorren unos métricos de la carretera, otros alcanzan a recorrer 1 kilómetro, otros alcanzan a recorrer hasta 10. Pero aún el que logre recorrer de todos los 42, solamente 41 y 900 metros, no terminó la carrera. La fe es eso, es también como una especie de camino por el cual hay que ir corriendo. Entonces, cuando hablaba aquí, considerada que él está diciendo que la carrera de la fe es semejante a esas cosas que pasó Jesús, porque él dice que él estaba viendo la medalla al otro lado de la meta. ¿Qué estaba viendo Jesús? Ahí dice el galardón, pero es como una especie de algo similar en esta metáfora. Él estaba corriendo y veía la medalla al otro lado de la meta, y eso es lo que le daba ánimo. Y dice ahí textualmente, para menospreciar el oprobio, para menospreciar el menosprecio de los demás, para menospreciar el insulto de los demás, para menospreciar las cosas malas que los demás pudieran haber hablado de ti. En este caso era de Jesús. Dice, considerar aquel. Y dice, para que no te desanimes y desmayes. ¿Ustedes han conocido alguna vez, alguno de ustedes en su vida, personas que estaban corriendo la carrera junto con nosotros y se desanimaron por algo que les hubiera pasado en sus vidas? ¿Y qué pasa con esas personas? ¿Qué pasó con ellos? ¿Dónde están? Desmayaron. Y venían, algunos de ellos, de los que yo también he podido conocer, venían con entusiasmo, venían hasta con ganas, hasta corrían más rápido que uno. Pero cuando cayeron, no tuvieron paciencia, no les faltó esa persistencia. O quizás otros no llevaron el ritmo y se totearon, porque iban a un ritmo más rápido del que podían correr. No se dejaban llevar en el proceso del Espíritu Santo en sus vidas y entraron a la iglesia diciendo, yo soy el pastor de jóvenes, Dios me llamó a ser pastor de jóvenes, pastor, espere un momento, dejo mi tetero aquí a un lado, yo señor pastor, voy a ser pastor de jóvenes. Entonces el pastor decía, qué bien el pastor de jóvenes, qué bien, espera un momento, le quito el chupo, listo, venga, le cambio el pañal y súbete a ser pastor de jóvenes. Es un ejemplo, ¿no? Aunque cualquier parecido con la realidad. Y entonces le quitaba el chupo, le cambiaba el pañal y ven, pastor de jóvenes, y chévere, y eso, milagros y eso de todo pasaba maravilloso. Y llega un día cualquiera, entonces el pastor de jóvenes no le gustó alguna cosa chiquitica, menor, una minucia, que algo le regañó, le llamó la atención el pastor general, y el pastor de jóvenes entonces desmaya, como en la carrera que va corriendo rápido, y el pastor le dice algo y ¡pum! Para el piso. Pues ya no vuelvo a tu iglesia. Tetero, otra vez chupo. Ahí estoy poniendo un ejemplo, pero es que eso pasa en la vida real. Y entonces esa es una de las razones también, y la importancia de que nosotros no debemos adelantarnos en los procesos que Dios nos está llamando. Eso quizás no haya sido un problema muy recientemente entre nosotros, quizás tal vez el problema ha sido el contrario, en que también nos atrasamos en los procesos que Dios quiere llevar a cabo, desarrollar en nuestras vidas, ¿no? Pero ustedes creen que ustedes no tienen llamado, pues yo les voy a decir que si ustedes creen que no tienen un llamado a algo en el reino de los cielos, están equivocados. Y te lo voy a decir porque a pesar de que de pronto tú y yo, los que estamos acá, todos no nos conocemos de una manera íntima, yo sí les puedo afirmar que por promesa de Dios y del Espíritu Santo, todo aquel que sea sembrado en esta casa ha sido llamado a algo bueno en su reino. Y lo sé porque esta casa en el mundo espiritual es una tierra fértil y es una tierra buena. Se nos dice uno del que no se esperaba nada. Por lo menos ya aquí me puedo ministrar un poquitico la adoración y la alabanza. ¿Cuánto más con ustedes, hermanos, que tienen ministerios? Yo veo en ustedes ministerios más grandes y más lindos todavía.
Entonces ánimo, no se vayan a desanimar en la vida, ¿oyeron? No se vayan a echar para atrás, mucho menos. La Biblia le llama a eso, entre otras cosas, le llama a eso apostatar, o la apostasía, la echada para atrás. Entonces puede que te hubieran hecho el desplante más grande de este planeta, tú sigue corriendo la carrera. Y si fracasas, sigue corriendo la carrera. Dice, por tanto, considerad, y ese es el centro de este capítulo 12, podría decirse. Considerad, dice en el versículo 3, aquel que sufrió tal contradicción de pecadores. O sea, tenía todo en su contra. Pero la carrera consistía en ignorar todo lo que le estaban haciendo. En ignorar o en menospreciar, dice literalmente ahí, todo lo que le estaba pasando. Menosprécielo y siga mirando el galardón. Siga mirando su victoria y siga luchando. Entonces viene aquí la palabra de Dios. Dice ahora 9:11, 9:12, no, ya lo leímos. Es que estoy equivocado de libro. Gracias, listo. Hechos capítulo 20, vamos a leerlo un momentito. Hechos capítulo 20. Mateo, Lucas, Juan, Hechos. Capítulo 20. ¿Están listos? Vamos a estos son 3 textos bíblicos nada más, ahí se los anuncio. Son 3 nada más. Hay días que el Espíritu Santo quiere hacer cultos cortos, aunque honestamente me parece algo bastante exótico. Y hay días que el Espíritu Santo quiere hacer cultos largos. Yo conozco un poquito el carácter del Espíritu Santo y honestamente les confieso que él suele ser de tiro largo. No entiendo la razón por la cual a él les gustan los cultos largos. No sé por qué. Pero se los puedo decir de parte del Espíritu Santo, o por lo menos con esta iglesia. Y cuando los hace cortitos, o cuando hace la adoración cortita, no sé por qué lo hace. Pero sé que cuando lo hace, hay bendición. No sé por qué, pero ha sido bendición. Hoy creo que ha sido esos días en que el Espíritu Santo quería seguir con la adoración, ¿no se dieron cuenta? Y miren, si tú logras coger esto en tu espíritu, seguro que te va a ser de utilidad. Seguro que te va a servir. Había, en esta historia que vamos a leer, va a entrar en el protagonismo un hombre de Dios cuya vida está bastante desglosada en el libro de los Hechos de los Apóstoles precisamente, cuyo nombre era Pablo, también conocido como Saulo de Tarso. Se llamaba Pablo, pero al mismo tiempo se llamaba Saulo de Tarso. Hay algo interesante en la historia de Saulo, para que sigamos hablando antes de entrar como otra vez en esto de la carrera. Este hombre perseguía a cristianos, ¿sí sabían eso, verdad? Este hombre, ¿a quiénes perseguía? Cristianos. De hecho los entregaba para que los mataran. Él lo hacía por el celo que él sentía de alguna manera por Dios. Él sentía celo por Dios y él creía que él era el que estaba en lo correcto y los cristianos estaban equivocados. Y los buscaba, pues básicamente para matarlos. ¿Quién sabe cuántos años duró en esas? Se sabe que él estuvo involucrado de alguna forma en la muerte del primer mártir, que creo que era Esteban. La Biblia eso lo afirma, que él estuvo ahí como involucrado en eso. Él tuvo que ver algo, por lo menos él dio como el consentimiento, el aval, el visto bueno. Pero un día cualquiera X, este hombre se convierte a Jesucristo debido a que él tiene un encuentro con Jesús, que la Biblia narra. Algunos interpretan que se cayó de un caballo, aunque la Biblia no lo dice expresamente, sino dice que se cayó, se dio seguramente su golpecito. Pero lo que sí sé es que él tuvo una visión y tiene una charla con Jesús. Y Jesús, curiosamente, no le pregunta por qué persigues a mi iglesia. Él no le dice eso. ¿Saben qué le pregunta? ¿Por qué me persigues a mí? Y a través de ese texto y muchos otros que hay en la palabra tú vas a poder ver, tales como por ejemplo cuando Jesús dice: por cuanto no visitaste a los enfermos, por cuanto no visitaste a los que estaban en la cárcel, tampoco lo hiciste conmigo. Jesús está queriendo decir que todo lo que tú le hagas a un cristiano, ojo, sea buen cristiano, regular cristiano, o no tan buen cristiano, pero cristiano, lo que le hagas a un cristiano, en un sentido espiritual se lo estás haciendo a Jesús. Porque tal cristiano, y ahí sí puedo decir literalmente su carne, le pertenece a Jesús. ¿Y cómo puede ser esto posible? Sí, porque cuando tú aceptas el sacrificio de Jesús, la ley espiritual, que es la Biblia, el código de leyes espirituales, declara que tu vida le pertenece a aquel por quien dio su vida por ti.
Cuando eres tu vida, tu castigo es sustituido y otro recibe ese castigo, entonces ese otro muere por tu culpa. Por tanto, la Biblia diría ojo por ojo, diente por diente, vida por vida, carne por carne. Por tanto, tu vida le pertenece a él. Punto. Y ahora viene sobre ti una sentencia de muerte. Ay, pero ¿cómo así? Si todos los seres humanos tenían una sentencia de muerte previa. Porque la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero cuando le entregas tu vida a Jesús, resulta que esa sentencia de muerte es sustituida y Jesús la toma. Entonces ahora tú ya no tienes que morir por tus pecados. Ya no. Ahora Jesús murió por tus pecados. Pero ahora sobre ti hay otra sentencia de muerte diferente. Y ya no va a ser por tus pecados, sino por haber crucificado al Cordero de Dios. Pero ese Cordero de Dios que está vivo te perdona. Y te dice, no te voy a matar, sino que al contrario te voy a dar vida. Pero por favor no me defraudes. Me debes la vida, me la debes, mi vida, ahora la vida tuya y la vida mía le pertenecen a Él. Porque Él nos perdonó de la otra sentencia. Eso tiene que ver, por esas razones que nosotros estamos corriendo también la carrera, o sea, le debemos a Él la vida. ¿Y a qué venía el apóstol Pablo en todo esto? Que Jesús, lo que tú le haces a Jesús, es porque, o más bien cambio las palabras, lo que tú le haces a la iglesia, lo que le haces a un cristiano, se lo estás haciendo a Jesús. Jesús le decía a Pablo, ¿por qué me persigues? Tal vez él se preguntará, pero yo no lo persigo a usted. Tal vez ni sabía de él mucho, o habría escuchado de él. Persigue a los cristianos. Tal vez lo tenían por profeta, alguna cosa. Entonces alguna vez alguien preguntaba, ¿y cómo así que los diezmos se los estás dando a Dios si Dios no necesita diezmos? Es más, ¿cómo haces tú para coger un billete que dice además entre otras cosas República de Colombia? O en el mejor de los casos, United States of America. ¿Cómo haces para dárselo a Dios si Dios es espiritual y vive en un plano espiritual? Pues ciertamente eso es imposible. Pero la lógica de las leyes espirituales dictamina que lo que tú le des a un siervo, a un hijo de Dios, a un cristiano o a la iglesia en general, se lo estás dando a Jesús. De ahí viene la lógica de los diezmos. Él no lo necesita, pero cuando tú le das algo al cuerpo de Cristo, se lo estás dando a Cristo. Así funciona la lógica espiritual. Pablo perseguía a Cristo porque perseguía a la iglesia. Entonces, cuando tú das tus diezmos al alfolí, como declara la palabra, en el sentido espiritual se lo estás dando a Cristo. ¿Cómo la ves? Se lo estás dando a Cristo. Porque Él estableció que el uso de esos diezmos era para sostener a los sacerdotes de la casa de Jehová. ¿Sí me entiendes? Entonces es como si se lo estuvieras dando a Cristo, en un sentido espiritual. Ya aclarado esto, volvamos a la carrera. El apóstol Pablo, versículo 17, inicia su famosísimo y nunca bien ponderado discurso de despedida en la ciudad de Mileto. Entonces hay una sentencia de muerte sobre Pablo y sobre cada uno de ustedes. Escúchenme, hermanos que están acá, cristianos o no cristianos, los que nos oyen por la televisión o donde sean las naciones de la tierra, sean o no sean cristianos, sobre ustedes y sobre mí, de una manera u otra hay una sentencia de muerte. O bien porque todos pecamos, o bien sea porque le pertenecemos a Cristo, tendremos que morir. Y solo hay una pequeña excepción a esa regla, unas cuantas poquitas, que están especificadas, como el caso de Enoc, como el caso de Elías, como el caso de aquellos que sean traspuestos el día de la resurrección de los muertos. Eso es otra cosa. Pero el resto, todos tienen una sentencia. Tenemos una sentencia de muerte. Y cuando estamos en Cristo, esa sentencia de muerte es diferente, pero sigue sobre nosotros. Vamos a morir algún día. Y el punto es, ¿terminas la carrera en el piso desmayado o terminas la carrera cruzando la meta? ¿Cómo la vas a acabar? Eso ya no depende sino únicamente de quién. De nosotros. El apóstol Pablo tenía clarísimo cuando tuvo su encuentro con Jesús que ahora su vida a él le pertenecía y que tenía que ir y morir ahora. ¿Habría matado a muchos cristianos? No lo sé, pero tenía que morir por él.
todo ser humano que está en esta casa tendrá que morir. ¿Ustedes lo sabían o no? Sí. Ustedes han sido, hoy el día de hoy el Espíritu Santo nos quiere confrontar con esa realidad una vez más. Todo ser humano que está acá tendrá que morir, sin excepción. Y es tan natural como la vida eso. Y tendremos que estar preparados. Y la Biblia nos va a declarar que ninguno de nosotros tenemos potestad para saber cuándo, ni podemos alargar ni acortar uno de los días de nuestras vidas. Bueno, los que se suicidan los acorten un poco, ¿no? Los fumadores. Pero no podemos extender nuestra permanencia en esta tierra más allá de lo que esté determinado. ¿Me escucharon eso? Tú sales de acá y tú no tienes la mínima idea, al igual que yo, tampoco la voy a tener, de qué nos va a pasar. Puede que caiga un meteorito, como puede que se caiga un avión, como puede que pase simplemente lo que le pasó al papá de una alumna mía que tiene apenas 7 años. Un hombre exitoso, un ingeniero, lleno de vida, con una carrera profesional totalmente echada para adelante, con una familia hermosa, una esposa y su niña chiquitica, fuera de eso músico, lleno de vida, y simplemente un día cualquiera su corazón hizo así, se detuvo. La niña quedó huérfana de papá, chiquitica, y la mamá de la niña quedó viuda, porque simplemente el reloj, la lámpara, o como sea que se llame de este hombre, simplemente ese día dejó y se acabó su tiempo. Se le acabó. Quedó la chiquitica tomando clases de música conmigo, en cierta manera, porque tanto la niña como la mamá querían honrar la memoria del papá, aquel que se fue un día para el otro porque querían que la niña fuera músico. O sea, que le quedó en los instrumentos, le quedó todo ahí, todo quedó. Y no es el único caso, esto pasa absolutamente todos los días con cualquier ser humano. ¿Y a qué viene todo este rollo entonces? ¿A qué viene todo esto? Que la vida no es una cosa que nosotros tengamos que vivir acá. La fe no es una carrera que tenga que correrse sentado en una silla, como en el cuento del conejo o de la liebre y la tortuga. No, la vida es una carrera que no se puede tomar como si fuéramos la liebre de ese cuento. La vida hay que tomarla mejor, más bien como si fuéramos la tortuga de ese cuento. Que a pesar de que seamos lentos, de pronto somos incapaces, tenemos que seguir adelante y cruzar la meta. De hecho, en la fábula de la liebre y la tortuga, gana la tortuga. Y llega la tortuga porque la liebre se quedó dormida. ¿Y ustedes saben cuánta gente hay por ahí dormida? Pensando, es que me queda mucha vida por delante. Pero no así el apóstol Pablo. Y los primeros cristianos, imagínense ustedes cómo sería la vida de esos cristianos y otros tantos judíos que estaban en los campos de concentración nazi. Cuando llega el partido nazi y empieza a invadir los países de Europa y empieza a coger las familias, así los lleva y les pone una marca judío, les pone un numerito aquí en el bracito, les hace poner un cosito acá, los empieza a encerrar en unos barrios que se llamaron guetos, que parecían, mejor dicho, el cartucho era algo hermoso y divino y lindo al lado de eso. Y los empiezan a encerrar y ellos empiezan a sospechar, van a hacer algo con nosotros, algo nos va a pasar. Y luego llega un día cualquiera, llegan los soldados y los oficiales del partido nazi, llegan y entran y irrumpen en las casas en las noches y asesinan selectivamente judíos. Así empiezan a botarlos por las ventanas, empiezan a hacer cosas horribles. Y luego un día cualquiera, entonces ellos empiezan a ver con estupor que no hay comida, que hay poca comida, y tratan de seguir sus vidas. Y luego un día ven que llega un tren, meten una línea del tren, dicen este tren va para Auschwitz, por ejemplo. Me hacen el favor y se nos sube. ¿Qué creen que una persona puede pensar? ¿Qué tipo de vida podría llevar una persona que tiene una sentencia de muerte encima y que sabe que va para una cámara de gas? ¿Qué harías tú si tú supieras que el día de mañana te van a meter en una cámara de gas? Porque las situaciones más terribles de la vida, como esas que ocurrieron en aquel entonces, han logrado sacar tanto lo peor como lo mejor de los seres humanos, ¿sabes? Pero nosotros tenemos que aprender a vivir como si tuviéramos una sentencia de muerte encima. Si tú la tuvieras, y la historia la culmino de esta niña contándoles que la mamá, toda tierna, puso una cartica que en vida le había escrito su esposo a ella y a su hija. Y la puso ahí en la salita. Y yo no me pude aguantar las ganas de llorar porque la tuve que leer.
No me las aguanté, eso sí me tocó después de irme porque no quería hacerlo delante de la niña. Pero el hombre le decía a su mujer, ¿sabes qué? Te pido perdón por no decirte tan a menudo que te amo. Ustedes saben lo importante que sería, lo trascendental que sería la vida de todos nosotros si viviéramos con una sentencia de muerte encima. Pues sería diferente de pronto, ¿no? Miren, hubo un hombre, otro hombre que no tuvo nada que ver ni tuvo temor de Dios en absoluto. Para nada lo creo yo, o muy poco, o casi nada. Pero cuando dijo, yo he escuchado, uno lo conocí en persona, el otro solamente he escuchado historias. Cuando le dio cáncer, dijo, tengo que ser productivo. Y el celular que cada uno de nosotros traemos en el bolsillo, se lo inventó ese man. Y se lo inventó. Y la mayor cosa es que ese señor inventó fue después de que le dijeron, tienes cáncer y te vas a morir. Conocí otro que se inventó otras cosas, pero pues no lo voy a mencionar porque pues lo conocí en persona. Le dio cáncer, lo que pasa es que sobrevivió. Pero su etapa más productiva en su vida fue cuando tenía una sentencia de muerte encima. El problema es que todos la tenemos y no lo sabemos. Vuelvo y te repito, ¿cómo vivirías tú tu día de hoy si supieras que en un año te van a meter en la cámara de gas? ¿Cómo vivirías tu día de hoy si supieras que en 6 meses te meten en la cámara de gas? ¿Cómo vivirías tu día de hoy si supieras que mañana, tú qué harías si fuera mañana? ¿Llegarías tardísimo, llegarías a última hora al culto? ¿Te irías para tu casa a roncar? ¿Aprenderías la televisión y te pondrías a ver, ya sé, los pitufos? No, mi hermano, no. ¿Sabe cuando el Señor me empezó a traer conciencia de esto? Yo hice algo no muy cristiano en realidad. No fue muy cristiano, me puse a componer, me puse a escribir. Dije, no me puedo ir de esta tierra sin haber hecho lo que Dios me pidió que hiciera. Y empecé fue a escribir música. Pero lo que sea que cada uno Dios le hubiera traído a esta tierra, tiene que hacerlo y empezar hoy. Porque mañana puede que sea tarde. Y no importa si eres joven o eres anciano. No es demasiado tarde para empezar a correr. Pero no es demasiado temprano tampoco. Porque en cualquier momento nos tendremos que ir. Entonces el apóstol Pablo, en medio de todo esto, se da cuenta que va a morir. Y llega aquí en el capítulo 20. Y empieza a leer, leámoslo en el versículo 24. Dice, pero de ninguna cosa hago caso. ¿De ninguna cosa hago qué? No, o sea, no le para bolas a nada. No le para bolas a las cosas. Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe, ¿qué cosa? Mi carrera. Y dice aquí, con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Y dice él mismo, y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. ¿Y qué es lo que está queriendo él decir? Él ya sabe que lo iban a matar. Él ya sabe que se iba a una sentencia de muerte. Y él dice, voy a terminar mi carrera. No me puedo ir de este mundo sin haber acabado la carrera o la tarea que me fue encomendada. Por eso es que algunas veces se dice que nosotros tenemos que vivir cada día de nuestra vida como si fuera el último. Y es más, creo que esas palabras las dijo, si mal no estoy, Martín Lutero, cuando dijo vivamos cada día como si fuera el último, o vivamos cada día como si Cristo viniera, fue que dijo Martín Lutero, esa misma noche. Pero decía Martín Lutero también, preparémonos o programémonos como si tardara en volver. Eso lo decía Martín Lutero, si mal no estoy. Y si alguien se acuerda y me equivoco, por favor me corrige. Segunda Timoteo 4:7, vuelve y recalca este hecho. No sé si alguno lo sabe buscar rápido, yo traté de buscarlo rápido. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Colosenses, Timoteo, capítulo 2, versículo 4, dice aquí. Aquí sí no lo voy a leer en contexto. No, ¿sabes que sí hay que leerlo en contexto? Mira. Capítulo 2, verso 1 al 4 mejor. Tú pues, hijo mío, le dice Pablo a Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Qué palabra antecede a la gracia? El esfuerzo. ¿Qué palabra antecede la gracia, niños? El esfuerzo. Muy bien. Dice ahí, lo has oído, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo.
Hay dos tipos de soldados ahí. Uno explícito y otro implícito. El buen soldado y el mal soldado. El buen soldado sufre penalidades. El mal soldado, por tanto, no. ¿Qué clase de soldado es su merced? ¿De los buenos o de los malos? Porque los buenos acaban, los malos quedan muertos en el camino. Yo no sé ustedes, pero miren, yo quiero, por lo menos para mi vida, espero que también ustedes lo anhelen para ustedes, bendición. No sé si a ustedes les gustaría. En el mundo la bendición se consigue de una manera, en Cristo se consigue de otra. Pero ciertamente hay algunos principios que sí son transversales, básicos, como por ejemplo el principio de la siembra. De pronto, todo el mundo cosecha lo que siembra alguna vez. Pero si tú quieres ser bendecido en tu vida, no te lo voy a poner más allá. Tips para ser feliz en esta tierra. Hay muchos, pero el del día de hoy es bastante sencillo y concreto. Corra la carrera con pasión, corra la carrera con entusiasmo, sea un buen soldado. ¿Quieres ser feliz en esta tierra? Sufra penalidades. Uno no es que uno se vaya y las busque, no es que uno salga de aquí a buscar problemas, no se trata de eso. No me malinterpretes, mi hermano, sino que si tú corres bien la carrera, vas a tener que sufrir el rigor del camino, ¿entiendes? Si tú la corres flojo y vas así como, ay, qué relajado, ay, venga, necesito, no hay rigor, no vas a sufrir penalidades. Las penalidades son para aquellos que están corriendo la carrera constantemente al ritmo que es y empiezan a sentir el dolorcito en las plantas de los pies, el dolorcito en las rodillas, empiezan a sentir el sudor. Esas son las penalidades. Se encuentran con la piedra en el camino, con el cactus a este lado, con el hermano que le trata de hacer zancadilla, que no era realmente hermano, con el familiar que le hacía así, con el otro que le coge rabia. ¿O no le pasó a Jesús? Ese es el soldado bueno. Entonces miren, mis hermanos, el Señor, mire, cuántas veces ha dicho, mire, yo quiero hacer esta iglesia una cosa linda y grande y preciosa y poderosa. Estamos, como dirían por ahí en latín, ad portas de unas cosas tremendas y grandes, y entonces cuando llegue ese día, va a haber un hermano acá, otra hermana acá, otro de los que están hoy sentados en este culto en este día. Y de pronto los que nos están escuchando por ahí en la grabación, que el Señor va a coger y va a levantar y va a decir, ¿sabe qué? A este o aquel o aquella, yo le voy a dar bendición, pero en abundancia. Amén. Y aquella, yo lo voy a colocar en alto y le voy a dar un ministerio que va a brillar. Amén. Y lo voy a llevar a muchos países de la tierra a hablar mi palabra, y a otros a llevar la alabanza, y a otros a predicar. Amén. Pero a los que sean buenos soldados. Y a los que no son buenos soldados van a tener que quedarse en la misma sillita de aquí a unos años. Y van a estar diciendo, ay, tan cómodo que estaba yo. Y yo cómo quisiera estar mejor. Pero no son buenos soldados, no se esforzaron y no corrieron. Es decir, según en el texto que estábamos leyendo, no menospreciaron las embarradas y los desplantes que los demás le hicieron. ¿Me escucharon eso? La Biblia te está exhortando a que menosprecies los desplantes y los menosprecios de los demás. ¿Ustedes creen que a mí no me pasó? Pero hay alguien que le pasó más. Al pastor Antonio eso me consta, vea. Eso fue desplante y desplante y desplante. Dios lo puso por pastor en esta iglesia y eso ya es una exaltación, una recompensa o una restitución más bien de esa situación, que muchos tuvieron que cerrar la boca. Pero cuando termine de levantar de su enfermedad, y esto lo voy a hablar no solo como amigo, sino como profeta, que Dios me está formando como profeta y algún día también a mí me pondrá en alto. Mire, Él lo va a sacar y ustedes se van a asombrar, y yo me voy a asombrar también y me voy a gozar. Y lo va a poner por alto en muchas naciones de la tierra. Y tal vez hasta fama puede que le dé. Y entonces van a decir, uy, ¿de dónde es la iglesia de este pastor? Y muchos van a querer decir, porque aquí sí me va a traer gente que no es conversa, pero también va a traer gente, eso sí, tengo que ser muy prudente cuando digo estas cosas, va a traer gente que ya era convertida. Y van a ser de esta iglesia porque Dios a veces opera así. La Biblia dice, unos siembran, otros cosechan. ¿Qué más le hacemos? Pero eso va a pasar. Se los digo hoy en el nombre del Señor Jesucristo, y yo me gozaré. Cuando el Señor levanta al pastor Antonio. ¿Y ustedes creen que no pasó humillación y vergüenzas y cosas?
Miren, hermanos, solamente faltó que le dieran, lo cachetearan. Lo que pasa es que no podían porque él siempre grandecito y acuerpadito. Le dijeron de qué se iba a morir. Le han dicho que iba a crecer como palmera y iba a caer como coco. Le han dicho de todo. A espaldas de él otras tantas cosas, como que por ejemplo que cualquier día va a sacar las garras y va a mostrar los colmillos. Cosas que, mejor dicho, ustedes no saben. A mí me constan algunas. Pero ¿sabe qué tuvo este varón de Dios y cualquier otro varón de Dios que Dios algún día exalte? Que cogió todo eso y lo menospreció. ¿Sabe qué es menospreciar? Tratar como cualquier cosa, cualquier bobada. Y aún más aún, Dios lo ponía a orar por aquellas personas que le hacían o hablaban o atacaban. Y Dios sanaba a esas personas. Dios bendecía a esas personas. Y por eso es que después rueda la película y después llega el tiempo y Dios voltea las cosas. Y eso lo vamos a leer justamente a continuación en el libro de Eclesiastés capítulo 9. No se cansen, hermanos, vayan cogiendo, como dicen por ahí, enjundia. Porque cuando lleguen cultos de 4 horas como el de hace 8 días, entonces ¿qué? ¿Nos vamos a quedar todos roncando? Nos va a pasar lo que le pasó a, ¿cómo se llamaba? Cleto. ¿Cómo se llama este hombre que se cayó? Que se cayó y se mató y le tocó ir al apóstol Pablo ir a resucitarlo. ¿Cómo se llamaba? Se me olvidó el nombre. Bueno, tenía una C y una L y una T en su nombre, tal vez. No sé qué era el nombre. Este hombre que se verdad, el apóstol Pablo, las predicas del apóstol Pablo, ¿ustedes creen que eran de un horito? Ese señor predicaba 6 horas, 7 horas, 8 horas. Y era el fuego del Espíritu Santo. Y el que se dormía, es que ¿saben por qué? Ya me acordé, es que yo lo confundo con Panfleto, que era un personaje de ficción de la literatura televisiva infantil de mi época, el cual se quedaba dormido en el borde de la ventana y entonces le tiraban, se caía, eso, y se caía. Así es que yo me imagino esa escena, se cayó tal hombre y se mató, se quedó dormido, predicación de 6, de 9 horas. Ay, hermanos, vamos cogiendo ánimo, porque aquí hay ministerios lindos, por eso lo digo. Que les dije Eclesiastés capítulo 9, si alguno ya lo encontró me dice amén. Amén. Yo en cambio me fui para donde no era, entonces ya lo voy a buscar. Salmos, Proverbios, Eclesiastés, ya, aquí está. Y dice, ya te digo versículo, es que quiero leerlo un poquito más atrás. Yo, ¿sabes qué? Desde el verso 9, ¿vale? Vamos leyéndolo desde el verso 9. Y ustedes se han dado cuenta que en lo personal a mí me gusta contextualizar un versículo, ponerlo como en un contexto un poquito más general para que se entienda de qué está hablando, ¿no? Pero no es que sea una norma tener que leer la Biblia así, ni mucho menos. El versículo 9 dice, goza de la vida con la mujer que amas, todos los días de la vida de tu vanidad, que te son dados debajo del sol. ¿Sí lo encontraron? 9:9, Eclesiastés 9:9. Todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida, y en tu trabajo, con que te afanas debajo del sol. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Voy a explicar un momentito esto antes de continuar. Está hablando de la muerte. Está hablando de la muerte. De la sentencia de muerte que recae sobre todo ser humano que haya pisado la tierra y que pisará. Habla de la muerte y habla de un lugar a donde iban todos los muertos, los fieles e infieles, buenos y malos, todos los que confían en la promesa de Jesucristo y los que no confían en la promesa de Jesucristo. Antiguamente iban a un mismo lugar espiritual llamado el Seol. Aquel lugar hoy en día está semi desocupado porque ya aquellos que son de Cristo ya no están ahí. Aquellos que son de Cristo ya están en el paraíso, dijo Jesús. Pero anteriormente no, el Seol era un lugar espiritual que estaba dividido en 2 regiones, entre las cuales podía haber una comunicación visual y verbal, mas no una comunicación para traspasar. Uno era llamado lugar de consuelo y otro era llamado lugar de tormento, y eso lo explica claramente Jesús en la historia del joven rico y Lázaro. Entonces ese lugar, por allá,
iba todo el mundo anteriormente. Es el lugar donde van aquellos, en buena parte, se puede decir que tiene que ver con a dónde van las almas de las personas que mueren sin Cristo hoy en día. Un lugar de tormento, el de consuelo ya no está ahí. Entonces dice ahí en Eclesiastés que hombre, trabaja en esta vida, esfuérzate en esta vida, corre la carrera en esta vida, disfruta también lo que tengas que disfrutar en esta vida, haz las cosas en esta vida, no las postergues, porque cuando te mueras, está diciendo ahí en otras palabras, ya no va a haber ahí carrera universitaria, no va a haber nada, no va a haber ministerio, no va a haber nada, te mueres, acabó el asunto. Entonces viene aquí luego dice en el verso 11, me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera. ¿Qué cosa? No es de los ligeros la carrera. Escucha esto y te lo voy a repetir una tercera vez. Y si es necesario también, si quieres también dilo conmigo. No es de los ligeros la carrera. Aquí la palabra ligero no hace referencia a la palabra liviano, hace referencia a la palabra ligero de apresurado, ligerito. No es de los ligeros la carrera. ¿De quiénes es la carrera? ¿De los ligeros? No, de los persistentes. De los que la acaban, no de los rápidos. Acuérdense de la tortuga y la liebre. Ustedes saben que delante de ustedes está parada una tortuga. Quiero decírselos hoy, miren, para la gloria, no sé, eso suena ya una muletilla tan trillada, para la gloria de Dios, Señor. Te los quiero compartir, delante de ustedes está una tortuga. Yo no era el más rápido. Ahora, hay gente rápida que acaba la carrera, sí, obvio que la hay, obvio, pero yo era el más lentito. ¿De verdad o no? Los que estaban conmigo cuando estábamos jóvenes, más jóvenes. Yo era el más chiquito, el más lentito, el que se equivocaba y se daba contra una pared, luego se daba contra la otra y luego se estrellaba, así como cuando está encerrada una mosquita en una casa tratando de salir por las ventanas y me da... Y tenía que llegar los pastores, un pastor, el otro pastor, ay, venga, mijo, a ver, hágale. Pero ¿por qué se los quiero contar? Mire, porque de pronto tú pensarás, no, pero es que este chino sabía tocar el piano, este chino sabía tocar la guitarra. No, no es por eso que Dios me permitió tocar la guitarra y ejercer un servicio acá. Cualquiera de ustedes los que están aquí en este lugar, Dios los va a levantar para eso. Prepárense, alístense. Cuando yo empecé a ministrar, yo no sabía tocar, se los digo de verdad de corazón, yo no sabía tocar. Ustedes tampoco saben. Y si en ustedes está el llamado a cantar, no importa ni la edad que tengan, ni lo que sepan, ni lo que no. Alístense que el Señor los va a levantar. No importa que no sean muy hábiles. Dios quiere de pronto que subir aquí tortugas, pues que se suban tortugas, pero tortugas persistentes y buenos soldados. Que peleen la batalla y sean resistentes. Los demás se caen y tropiezan. Amor, le hablo aquí, mi amor, como estudiamos en confianza. ¿Cuántos músicos no hemos visto en el Evangelio que son más talentosos que uno como músicos, más llenos de unción que uno como ministros del Evangelio, y se quemaron? Vean, y no están hoy acá, cuando tendrían que estar aquí cantando con nosotros el día de hoy, y no están. ¿Y qué más podríamos decir de aquellos que debían estar el día de hoy predicando juntamente con nosotros, compartiendo la palabra, y no están? Porque se quemaron, se desanimaron, dijeron, ya no voy a seguir más a la iglesia, ya me voy a aburrir de esos cultos, vea, tan largos, tan cansones, tan temprano, imagínense, 10 de la madrugada un culto, no, Dios mío, Padre Santo, no voy a volver por allá. Eso se llama ser un soldado flojo. ¿Y para dónde van los soldados flojos? ¿Para dónde los mandan? Nos coge el dragoneante, o coge el cabo, o coge el capitán, o como sea que se llame, porque yo por allá no fui, porque sabí que no era apto, pero por ahí escuchaba historias, lo cogían y, con qué flojo, listo, entonces le va a tocar el doble, 2 vueltas, los demás una. Y si se queja, entonces le toca 3 vueltas, y 20 de pecho. Y si no le gusta dar 20, entonces 100 de pecho. ¿Sí me entienden cómo funcionan las cosas en el mundo espiritual? Entonces, ¿cómo les gustan las cosas? ¿De la manera sencilla o de la manera difícil? Pues nosotros diríamos, no, pues hagamos la manera sencilla. Bueno, entonces sea disciplinado con el Señor, no se desanime. Pues bien, aquí una tortuga hablándoles. Sí, o sea, ahora viene aquí la palabra, y lo digo con temor del Señor, porque yo no estoy excluido, al igual que ninguno de nosotros, de embarrarla el día de mañana. No estoy excluido. Y el hecho de que esté aquí no significa que yo sea un buen cristiano tampoco.
Que Dios me respalde es en buena medida porque Dios respalda el pacto que Él tiene con su siervo Antonio. Nada más, solo que estoy dispuesto. Por eso se los digo, tengan ánimo, tengan ánimo. ¿Vale? Sigan adelante, anhelen las cosas espirituales. Hermanos, terminemos con este sermón que se está tornando largo. Entonces el versículo 12 vuelvo y lo leo. Versículo 12, sí. ¿Dónde estábamos? No, en el 11, perdónenme. Y me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, no es de los rápidos la carrera. Tampoco la guerra es de los fuertes. ¿La guerra no es de quiénes? Entonces, ¿de quiénes es la guerra? De los que logran doblegar la voluntad del antílope. La guerra no es de los fuertes, sino de aquellos que logran doblegar la voluntad del antílope con su persistencia. ¿Cómo es la guerra espiritual? Ustedes no sé si han tenido que experimentar un poco la guerra espiritual. Si un día tú has salido de un culto y se te ha presentado un robo, un pinchazo, alguien que te atraca, alguien que te pelea en la casa, eso se llama, en buena medida, retaliación y venganza, guerra espiritual. La guerra espiritual, en la guerra espiritual hay dos partes: el reino de los cielos y el reino de las tinieblas. Y estamos nosotros ahí, nosotros, que nos pasamos al lado del reino de los cielos. ¿Qué ejército es más poderoso y más grande y numeroso? El del reino de los cielos, hermanos. Teología básica, nivel 1, muy bien. ¿Cuál es la proporción? De 2 a 1. El reino de los cielos es mayor en número, en una proporción 2 a 1. Pues sí, el reino de las tinieblas, si cogiéramos el reino de los cielos antes de ser fragmentado, el diablo se llevó la tercera parte. Entonces 2 terceras partes quedaron en el cielo de ángeles y una tercera parte se rebeló allá con Satanás y sus demonios. Por eso es que digo que hay una proporción de 2 a 1. Pero comparados con nosotros los seres humanos, ¿quiénes son más fuertes? ¿Los ángeles o los humanos? Dígalo con convicción, hermanos, si no lo sabía, los ángeles. ¿Y quiénes, comparados con nosotros los humanos, quiénes son más poderosos? ¿Los demonios o los humanos? Los demonios. Muy bien lo dijo Dianita. Pero la Biblia declara que mayor es el que está con nosotros, mayor es el que está en nosotros que esos demonios. Entonces, ¿cómo hace uno para ganarle la guerra a un demonio? ¿Y en qué consiste la guerra del diablo contra nosotros? ¿En qué consiste? ¿En coger un día y coger a uno de nosotros y hacerle hasta que se muera? No. El diablo, si algo no conoce, es de cambiar de estrategias. Eso no conoce el diablo. Él fue creado para otra cosa, no para crear estrategias. Él ni siquiera era un ángel de guerra, él era un ángel hecho para la música, que es otra cosa. Sí, eso lo declara la palabra y no vamos a leer en dónde está, porque imagínense, acabaríamos a las 5 de la tarde. No, era un ángel para otra cosa. Entonces el que coja a cada uno, no, la estrategia de él es coger a uno y cogerle y chu, chu, chu. Entonces eso pasa realmente muy rara vez, muy rara vez. Sí pasa, pero muy rara vez. Y que llegue alguien, ay, me hicieron brujería, ay, me va a morir, ay. Eso es muy raro. Por lo general la estrategia del diablo es, aquí te tira uno y te hace un ping, y luego al día siguiente te hace ping, y al día siguiente te hace ping, y al día siguiente te hace ping, y al día otro día te hace y otro día te hace, y otro día te manda una tentación por acá, y el otro día te manda otra, al otro día te manda un poquito de desánimo, al otro día te manda otro poquito de desánimo, y así, y así, y así, y así. Entonces llega un domingo y estamos en el culto. Empieza el culto, 10 de la mañana. ¿Es que es el culto? ¿A qué hora es el culto? ¿A las 10? 10 de la mañana, pensé que era a otra hora. Y llega el culto y empieza el culto y empezamos a reprender. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que empezamos a reprender a veces? ¿No saben por qué? Les voy a contar entonces, ese silencio tan chévere. Que llega el diablo con un palo así grandote, así, y otros demonios así con cachitos. Eso ya es mi imaginación, estoy ahí especulando. Y empiezan a salir contra la puerta espiritual de esa casa así. ¡Pum! 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 A ver a quién desanima, a ver a quién le pone pereza, a ver a quién le pone jartera de venir al culto, a que Dios lo bendiga, a ver a quién le pone jartera de orar, a ver a quién le pone jartera de adorar a Dios, a ver a quién le pone pereza de seguir luchando por las cosas espirituales en su vida. ¡Pum! ¡Pum! Y aquí esto como una fortaleza. Entonces nosotros que estamos aquí adelante, a los que somos como profetas,
y los otros que son como pastores, que son intercesores, empezamos a ver, nos hacemos ojitos a veces, estamos adorando. Entonces, así pasó el otro día que vino la pastora Astrid, por ejemplo, y estaba el pastor Mauricio. Entonces empezamos a, bueno, listo. Y entonces uno empieza a notar por qué, porque algunos están adorando, otros están orando, otros están así, porque no tienen nada de discernimiento espiritual. Y uno que otro que está metido en el espíritu empieza a ver que empieza a orar con uno en guerra. Entonces, listo, ya están ahí molestando, listo, alisten metralladoras. Esto no es un ejemplo loco, la Biblia habla de armas espirituales, lo que pasa es que no dice si son metralladoras o no, pero alisten metralladoras, alisten morteros, alisten no sé qué, y vamos a reprender, y en el nombre de Jesús, fuera, y ¡pum! Y se van los demonios, y llega la libertad, llega la bendición del Espíritu Santo, así como hoy. Y luego pasa una semana, digamos una semana, o llega el viernes, o llega el martes, o llega el sábado. Pero bueno, digamos una semana. Porque cultos hay varios en la semana. Pero el más importante, hay una jerarquía en eso. Dios es un Dios así en ese sentido también. Hay una jerarquía. ¿Saben cuál es el más importante? ¿Hay excepciones? Claro que las hay. Que a veces alguien que de verdad no puede, pues es otro rollo. Llega el siguiente domingo y otra vez el diablo. ¡Pum! Y otra vez, ¡pum! Y otra vez, ¡pum! A ver cómo pone desánimo en tu vida, a ver cómo pone personas a hablar mal de ti, o a ver cómo te trae comodidad, o a ver cómo te trae bajonazos en la economía, o a ver qué hace, qué se inventa. Y así, siguiente semana. Y otra vez vuelve, y reprendemos, y chum, y chan, y granadas, fuego del cielo, se fueron los demonios. Y así, ¿saben eso cuándo empezó en mi vida? Les voy a contar cuándo empezó eso en mi vida. El día en que empecé a servirle a Cristo. Ese día empezó. Cuando yo empecé a servirle a Cristo en mi vida, llegaron 3 demonios a mí a visitarme a mi cuarto. Yo estaba soñando y los vi los 3 en sueños. Se me presentaron con barbita, con un peluqueado todo loco. En visión ellos en el sueño trataron de disimular y hacer parecer a una persona que yo conocía. Pero en el sueño se me presentaron, o Dios me permitió darme cuenta que eran 3 demonios, gemelos, los 3, yo no sé cómo es eso posible, pero toman formas locas, vestidos de negro, y me dijeron, vinimos para matarte. ¿Por qué se puede tomar el diablo la molestia, o Satanás y sus ángeles, de mandar 3 bichos a atacar a alguno de ustedes o a mí? Dijeron, venimos a matarte. ¿Por qué razón? ¿Qué había pasado en mi vida en esos días? Había empezado a servir a Cristo, al Dios Todopoderoso. ¿Qué hubiera sido mejor? Haberme quedado tranquilito, comodito, no servir al Señor. Ahorita ni estaría yo, quién sabe en qué andaría yo. Si mi vida era mediocre, mejor dicho, sería remediocre. Sí, o sea, pero no, el Señor me ha bendecido, hermanos, por servirle. Y a todo aquel que ha servido en esta casa, le ha bendecido o le bendecirá. Amén. Y eso se los garantizo. Amén. Y llega y ataque, y me puso unos dedos acá en la panza. Yo no sé por qué, pero aquí queda como el espíritu. Y me puso los dedos así. Cuando yo me desperté porque sentía los dedos físicamente en mi panza todavía. Y ahí estaban clavados y no podía orar, no podía mover la boca. Y yo, Entonces empecé a orar mentalmente y a reprender demonios como me habían enseñado en la iglesia. Y en el nombre de Jesús mentalmente se van de acá, en el nombre de Jesús se van de acá, en el nombre de Jesús los reprendo, no les tenemos miedo. Fuera en el nombre de Jesús, a citar textos bíblicos. Cuando por fin pude mover la boca, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús hay poder, en el nombre de Jesús hay sangre, Cristo tiene poder, aleluya. Uy, sentí el fuego de Dios, en la sangre de Cristo hay poder. Y me soltaron. ¿Y saben cuándo termina? Hasta que nos vayamos. ¿Y qué tiene que ver ahora este texto que acabamos de leer? Porque la guerra no es de los fuertes, sino del que logra doblegar la voluntad del antílope. Entonces el diablo, ¿qué va a querer hacer en tu vida? Insistir, como el expresidente, trabajar, a ver hasta cuándo te doblega a ti. Y este asunto depende de quién tiene un espíritu superior en su interior, porque el que tenga el espíritu superior en su interior, ese va a doblegar al otro en su voluntad, el que logre resistir. En las guerras largas, al igual que en las carreras largas, vence el que puede resistir hasta el final y doblega la voluntad de su oponente. ¿Cómo será la guerra? Aquí se hablaba de que hubo una guerra en los 10 días. No me quiero imaginar cómo fue la Primera o la Segunda Guerra Mundial, en donde habían batallas que duraban semanas. O sea, sin dormir, sin comer, sin beber, si acaso un vaso con agua, sangre derramada por todos lados.
¿Quiénes lograban vencer? Los que tuvieran más munición, los que tuvieran más resistencia, los que tuvieran más ánimo, pudieran estar cuerdos la mayor cantidad de tiempo, porque donde bajaran la guardia, ¡pum!, pues bajaban. Las historias de esas en las guerras mundiales hay, vea, así a dos manos, batallas largas. Entonces, la guerra no es de los fuertes. El versículo 11 termina diciendo, ni aún de los sabios es el pan. ¿Cómo así? O sea que de los sabios no es el pan. Las bendiciones de pronto materiales y económicas no necesariamente es de la gente que tiene más sabiduría para eso, sino del más persistente. Escúchame esto. Hay gente que tiene una sabiduría para emprender negocios impresionante, hasta puedo decir, hasta dada por Dios, impresionante. Y está el día de hoy en el Bronx echándose un cachito y recogiendo basura para poder comer. La hay, que tiene capacidades para hablar idiomas, lo que no está escrito, que tienen capacidades para hacer cosas que ninguno de nosotros de pronto las hemos estudiado ni aprendido, y están allá echándose un cachito y recogiendo basura, escarbando basura para poder comer. Porque de los sabios no es el pan, sino de los, ¿qué? Persistentes. Y terminemos de leerlo. Dice acá, ni de los prudentes, dice acá, las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que, ¿qué cosa? Lean conmigo, por favor, estén atentos, hermanos, no se vayan todavía, no se desconecten. Sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Eso tiene otra cosa curiosa y tiene que ver con los llamados de ustedes, hermanos. Uno se pregunta, como yo, de pronto muchos me lo preguntaron, yo me lo pregunté, muchos se lo habrán preguntado. Cuando yo recibí el Señor Jesucristo y entré al Evangelio de Jesucristo, yo pensé que era una muletilla, pero no, miren que no era una muletilla. A mí vinieron a orar por mí. Y una de las cosas que oraron fue, Señor, y lleva a este muchacho, a este niño, por las naciones de la tierra, a llevar tu palabra, Señor, a cantar, a adorar con el don de la música. Eso para mí ya se había vuelto una muletilla, tanto que eso. Y llegaba un profeta, y Señor, y lleva a este muchacho, y las naciones. Y yo, ay, sí, las naciones de la tierra. Amén, yo digo amén a esto, aleluya. Ay, tranquilo, mi hermano, no te avergüences. A mí me pasó, ¿sabes con quién me pasó? Con una periodista que se llama Claudia Palacios. Lo que pasa es que mi esposa no se lo conté. Ay, lo voy a contar. Estábamos a esta distancia que estás tú de mí, y ella estaba hablando del posconflicto, que escribió un libro que se llama sobre el posconflicto. Estábamos a esta distancia, y era un sitio que había como 300 personas de la Universidad Pedagógica. Y a mí me pasó lo mismo, y esta señora me miró así. Sí, no te preocupes. Pero llegó amén a eso. Pues resulta que esto es lo que sucede. Ahora, ven, terminemos acá, por favor. Volvamos a leer el texto más bien. Ya. Sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Ya me acordé por qué venía esto. Yo estaba entonces chiquito. Y las naciones de la tierra, 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 y la palabra, y adorarás con la música, y y uno dice, uy, ¿pero qué? Y la vida de uno va a ir lo mismo. Y lo mismo. Y ahí aguantando hambre, a veces andando a pie para llegar a la iglesia, otras no tanto. Y ahí como lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Y llegó un día cualquiera, pero llega un día cualquiera y yo dice, Señor, yo quiero servir, yo quiero trabajar, o sea, hacer unas cosas tuyas, yo quiero, no sé, algo, Señor, tal, ¿qué pasa, Señor? Pero mira, llega un día cualquiera, un día que uno no se espera, el día que tú no te esperas. El día que tú no te esperas. Y llega uno a la iglesia, Estaba el pastor de aquella iglesia, del cual algunas veces ya les habrá a ustedes hablado, el pastor Mauricio, que se llamaba el pastor Pablo. Y llegaba el equipo, estaba el culto de las 7 de la mañana en ese entonces, 8 de la mañana se hacía un culto. 7, gracias. Y no, era antes de que eran 3, era el de las 8, cuando eran solo 2 cultos. A las 9, eso, gracias, Janita. Entonces yo llegué a las 8, una hora antes del primer culto, eran 2, uno a las 9 y otro a las 11, ya me acordé. Yo llegué a las 9 y llama el baterista de la orquesta y dice, pastor, el pastor apenas contesta el teléfono y hace así, y me mira, bueno, chao, Dios te bendiga. Y yo, ve tan raro, luego suena el teléfono
el cantante de la orquesta. Pastor. Me mira, cuelga el teléfono. Mijito, hágale. ¿Yo qué? Perdón. Mijito, que vaya y toque. Pero perdón, yo no toco. Que mijo, usted ahí yo lo que pone las manos en las teclas que yo no sé tocar. Mijo, vaya. Yo le dije, la verdad, pastor, mire, ya, mi última palabra. A mí me da susto y yo no puedo. Yo no soy capaz, yo no sé tocar. Y menos cantar. Y menos cantar y tocar al mismo tiempo. Eso para mí era una vaina dificilísima. Entonces el pastor me da susto. Entonces dijo, no te preocupes. Tranquilo, te tengo la solución. Venga. Y yo, ¿qué pasó? Acérquese, acérquese. ¿Qué pasó? Siéntese ahí, que está en silla de ruedas. Siéntese. ¿Qué pasó, pastor? Señor, bendícelo y dale unción, Señor, y quítale el susto. Y vaya y suba. Y llegué allá. Eso es exactamente a lo que se refiere aquí la palabra cuando dice tiempo y ocasión acontecen a todos. Mire, yo fui y me subí. A mí me gusta contarlo, es una anécdota, pero no me debo extender demasiado las anécdotas porque aquí hay que ministrar la palabra de Dios, lo sé, pero no me voy a extender. Me subí ese día, había un pianito, pues yo hacía los 3 acordes que me sabía hacer, y había un micrófono así, una basecita, que era el del cantante, pues yo me lo puse acá porque ninguno de la orquesta llegó. Y yo empecé, no me acuerdo ni qué canción, yo no me acuerdo ni cuál fue. Tal vez sería esa que yo me sabía tanto, que tanto repetía, que era la única razón de mi adoración. Eres tú, mi Jesús, el único motivo, y así, para vivir. Y yo apretaba esos ojos de esta manera. Eres tú, mi Señor, porque no quería ver para otro lado nada, porque eso se siente una cosa. Mire, tiempo y ocasión, dice el Señor. Mi única verdad, y me abría el ojito así, y eso solo, está en ti, eres mi luz. Cuando me dio por abrir, yo empecé a escuchar, fue antes de abrir los ojos, escuchar otra voz que cantaba conmigo. Y yo no lo podía creer, yo, Señor, eres tú, son tus ángeles. Después me enteré que era mi propia voz saliendo por el parlante. Esas cosas pasan, hermanos, sí. Resulta que la voz de uno no se conoce la voz de uno hasta que uno no se graba y se escucha. Y yo no conocía mi propia voz, no tenía ni idea cómo era, porque nosotros no nos como realmente nos escuchan los demás. Desde adentro no sabemos cómo es nuestra voz. Se parecía a la voz del cantante, que no fue yo, tan chistoso. Y tú eres todo poderoso. Cuando abrí los ojos estaba la gloria de Dios, estaba todo el mundo así. Y estaba adorando al rey, ¿no? Me refiero. Y los intercesores orando, Señor, respáldalo, Señor, ayúdale, Señor, respáldalo. Y eso fue una cosa. Pero mira, aquí se cumple esto que dice la palabra. Vea, yo era una tortuguita, pero la tortuguita llegó ese domingo. Era que el sábado anterior había jugado la selección Colombia. Los otros estaban durmiendo, trasnochados. Ustedes entenderán qué clase de cristianos eran. En el fondo no eran tampoco los más cristianos del mundo. Había jugado la selección. Pues ahí estaba la tortuguita. Como decía el pastor Antonio, que le decían, él era ni siquiera el pastor B, el plan B. Él no era ni siquiera el plan B, ni el plan C, él era el plan Z, decía él. El que llegaba a todas las intercesiones, a todas las reuniones de oración. Y cuando todos los demás pelaron el cobre y cayeron, llegó una cosa que aquí dice Eclesiastés: tiempo y ocasión acontece. Entonces el mismo pastor de esa iglesia, ¿sabe qué le dijo al pastor Antonio? ¿Sabe qué, Toñito? Venga, cante usted. ¿Y qué cree que pasó? Pues cayó la gloria de Dios. Unos años después, ¿quiénes estaban allá en la alabanza? El pastor Antonio y su servidor que está aquí delante de ustedes. Porque todos los demás fueron pum, 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 fueron bajando, fueron cayendo. Entonces miren, ¿a qué va esto? Puede que tú no tengas un gran llamado, o puede que sí lo tengas. Puede que no tengas las cualidades extraordinarias e histriónicas. No tengas la capacidad de elocuencia y de persuasión con tus palabras, como diría el apóstol Pablo. Puede que no tengas los grandes, extraordinarios dones y capacidades musicales. Eso sí te lo digo por conocimiento de causa. No puede que no las tengas, no las necesitas. Aún. No las necesitas, te van a desarrollar si te dispones para tu Dios y eres fiel y persistes y corres la carrera. De cierto te diré entonces que vas a terminar la carrera y vas a llegar al final, vas a cruzar la meta y va a llegar la abuelita de 90 años a tu lado y te va a decir, ¿sabes qué? Para mí ya eres un campeón. Me impactó una vez, no ese video. Llegó una velada,
y preguntaban, no sé por qué preguntaron eso en una velada, la verdad me pareció una pregunta un tanto exótica y extraña para una velada. ¿Qué quisieras tú? Me preguntaron a los asistentes, ¿qué quisieras tú que te dijera Jesús el día que tú llegues y te encuentres con Él? Esa pregunta hicieron, ¿saben? Yo la verdad no encontré una respuesta, yo no supe qué responder. Me impactó la respuesta de una mujer de Dios que estaba por allá ese día, que por cierto me atrevo a hablar de ella un poquito porque es una mujer de Dios, la aprecio, aún está en el Evangelio, no ha pelado el cobre, que toca el violín y que sufría de una enfermedad muy penosa y se sabía la Biblia de pe a pa, me acuerdo, aún se la sabe, y llega y dice, me impactó la respuesta de esta mujer tanto que yo dije, oye sí, ¿sabes qué? Sí, yo quiero que Él diga lo mismo de mí. Simplemente diga, te ponga la mano en tu hombro, en tu cabeza y te diga, ¿sabes qué, mijito? ¿Sabes qué, mijita? Lo lograste. Bien hecho. ¡Ah! ¡Qué bendición que te diga eso! Ahí termina la historia del viejito que se fue a correr la carrera o la maratón. Vamos a terminar con esto. Ahora quiero pedirles por favor, mis hermanos, que nos coloquemos un momentito de pie. ¿Están preparados ahora? Vamos a disponernos. No sé cómo quiera hacer hoy el Espíritu Santo con nosotros. No tengo la más mínima idea. Por lo general, prefiero tampoco saberlo. Pero pues deja que Él ministre. Yo siento el fuego de Dios acá, no sé ustedes. Yo siento el fuego de Dios aquí fluyendo bonito. ¿No lo sienten? Si alguno no tiene sentidos espirituales todavía, no se preocupe. Eso se le va a ir desarrollando a medida que tengas contacto con tu Dios en la oración, en la palabra, aún en los mismos cultos. ¿Vale? Cierra tus ojos ahora. Te invito a que te dispongas, ¿vale? Simplemente disponte y deja que el Señor haga contigo lo que Él quiere hacer en este día, ¿vale? Quizás quiera encender o avivar también esa llama en ti. Así que disponte. Ahí si me escuchas, voy a hacerlo así más de lejitos. Sigue ahí. Eso es. Eso. Ahora, si quieres cerrar tus ojos, eso por lo menos a algunos, de pronto no estoy entre ellos, les ayuda a concentrarse un poco más en el Señor. Pero si tú puedes orar y estar en contacto con el Espíritu Santo con los ojos abiertos, pues no importa, dale. Bueno, sí, ya sé qué quiere hacer el Señor por ahora, en este momento. Ya entiendo. Fuerzas nuevas, está bien, Señor. La palabra describe que el Espíritu de Jehová en realidad son 7 espíritus. Y entre esos 7 hay uno muy especial, se llama Espíritu de poder. Espíritu de poder. Tal vez has estado esperando, al igual que muchos hombres de Dios desde tiempos antiguos, tu tiempo. Si tú persistes y confías en tu Señor, tu tiempo pronto va a venir, iglesia. A cada uno de nosotros nos vendrá. Y a todos sin excepción nos será dada la oportunidad. Ahora, disponte para tu rey. Sí, Señor, y ahora quiere el Espíritu Santo decirte que te va a ministrar fuerza nueva al que ha estado cansado estos días. Tal vez alguien ha estado sintiendo cansancio emocional. Este día, para aquello o aquella, yo le digo el día de hoy, de parte del Señor Jesucristo, hoy va a salir de aquí sin eso. Hoy va a salir con ánimo nuevo, fuerza nueva y con un espíritu renovado, un espíritu nuevo en su interior. Aún quedan kilómetros tal vez para algunos, para otros que tal vez quedarán metros. No importa, corre, sigue adelante. Ahora recibe en el nombre de Jesús, mi hermano, mi hermana, Espíritu Santo, Espíritu de poder. Ahora recibe fuerza en el nombre de Jesús. Aleluya. Si el Espíritu de Dios está en este lugar,
de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca vivente mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Si el Espíritu de Dios está en este lugar, si el Espíritu de Dios se mueve en este lugar, está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu
la creación. Honra y majestad sea Él, incomparables promesas me das, Señor. Vamos una vez más. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como toda mi vida. Yo quiero exaltar, aleluya, las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cesé de adorar. Cante al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sea el Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de su nombre. Cante con gozo toda la creación, honra y poder, majestad sea el Rey, incomparables promesas le das, incomparables promesas le das, incomparables promesas le das, incomparables promesas me das, incomparables promesas me das, Señor. Aleluya, amén. Aleluya, gloria a Jesús. Vamos a seguir adorando un poquito mientras que preparamos nuestra ofrenda. Los que trajeron sus ofrendas, sus diezmos, preparémonos. Vamos a honrar a nuestro Señor Dios Todopoderoso con nuestros bienes. La Biblia declara que la mejor manera de hacer ello es con gozo. Así que alístate, mi hermano, alístate, mi hermana. Ya que estamos listos, ¿vale? Bueno, vamos a adorar un poquito al Señor ahorita. También
también para despedirnos, pero antes vamos a adorar. Vamos a orar también por nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Listo, preparados. Señor Padre eterno, bendice las finanzas de este tu pueblo, Señor, que con alegría ha venido delante de ti este día. Son tus hijos, somos tus hijos. Padre, tu palabra declara y promete que tú abrirás las ventanas de los cielos y derramarás tu bendición hasta que sobreabunde. Y a ti venimos, Jesús, como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, Señor, dice tu palabra, a honrarte con nuestros bienes, a honrarte con lo que tenemos, a decirte que tú eres nuestro Dios y que tú eres nuestro sacerdote y que tú eres nuestro Señor y que nosotros con ellos somos tuyos. Queremos decirte con esto también. Levanta, Señor, aún más nuestra economía. Levanta aún más ministerios en esta casa. Levanta aún más llamados en esta casa. Todo es tuyo, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús, aleluya. Y llévanos, Señor, a cada uno hasta ti, Señor. Acércanos más, hasta tu propósito, hasta tu victoria. Bendice nuestras casas, nuestras manos con las que trabajamos y nuestros hijos. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. ¿Listos? Podemos pasar. Quiero estar cerca, contigo a mi lado. Él es real, muerte no hay. Oír las voces de ángeles santos cantando a
el gran yo soy. Aleluya. Dale un fuerte gloria a Dios esta mañana. Dale un aplauso. Eres tu sanador, eres nuestro salvador, eres nuestro Dios, eres nuestra plenitud, eres nuestra victoria. Aleluya. Recibe los reyes para ti, Señor. Aleluya. Oh, santo, santo. Oh, poderoso, gran yo soy, quien es digno como nadie, poderoso, gran yo soy, gran yo soy. Hermanos, tengo un par de cosas que deciros. Como diría un apóstol por ahí, creo que Pedro, claro que él terminaba diciendo que se los diré personalmente, pero algo así dice.